El almirante Sist-Sersda estaba en el puente de mando de la nave insignia de la hegemonía, sus 4 ojos fijos en la pantalla principal. El vasto vacío del espacio llenaba la pantalla, roto solo por el diminuto punto azul verdoso que era el objetivo. La Tierra. Sus piezas bucales chasquearon con satisfacción mientras revisaba la pantalla táctica. 5000 naves de guerra bajo su mando se acercaban al sistema Sol en perfecta formación. Cada nave estaba erizada de armas que podían reducir ciudades a cenizas. Cada una transportaba tropas entrenadas para someter a especies primitivas. La victoria no solo se esperaba. Estaba garantizada. Almirante, hemos completado nuestro escaneo de las defensas humanas, informó el subcomandante. Como predijo la inteligencia, tienen aproximadamente 50 naves de combate. Su tecnología es primitiva. Sus armas se basan en fusión nuclear simple y propulsores químicos. La piel de Sistul se onduló con diversión. Solo 50 naves. Nuestra inteligencia fue generosa en su evaluación. Preparen la transmisión de conquista estándar. Démosle a estos humanos la oportunidad de rendirse antes de que los destruyamos. Esto era rutinario para la hegemonía. Encontrar un mundo rico en recursos, abrumar sus defensas con números superiores, establecer el dominio y comenzar las operaciones de extracción. El proceso rara vez tomaba más de unos pocos días. La Tierra no sería diferente. Al otro lado del sistema solar, la comandante Lisa Howard se despertó sobresaltada cuando la alarma sonó en sus aposentos. La pantalla digital marcaba las 0300 horas. Agarró su uniforme y se vistió antes de que terminara el segundo ciclo de la alarma. Sus aposentos a bordo de la estación de la Fuerza de Defensa de la Tierra Bulwark eran pequeños pero eficientes, como la propia Lisa. Comandante, tenemos múltiples contactos acercándose desde más allá de la órbita de Neptuno. La voz del teniente Ryan Ellis llegó a través de su comunicador. Esquivaron nuestros sistemas de alerta temprana. El recuento sigue aumentando, pero ya estamos en 5000 naves enemigas y subiendo. Lisa sintió que se le encogía el estómago. Estaré en el mando en 2 minutos. Alerte al almirante de la flota Murphy y active el protocolo Centinela. Mientras corría por los pasillos de la estación, su mente repasaba posibles estrategias. La Fuerza de Defensa de la Tierra solo tenía 47 naves listas para el combate. La guerra convencional contra tales números sería un suicidio, pero los humanos nunca habían sido combatientes convencionales. El centro de mando bullía con una urgencia controlada cuando Lisa entró. Las pantallas tácticas mostraban la armada que se aproximaba, un enjambre masivo de puntos rojos moviéndose hacia la Tierra con una precisión aterradora. Informe de situación, exigió Lisa, tomando su posición en la consola de mando. 5123. Naves, comandante, informó Ryan, con voz firme a pesar de las probabilidades que enfrentaban. Están transmitiendo en todas las frecuencias en un inglés perfecto. Exigen nuestra rendición inmediata. Los ojos de Lisa se entrecerraron. Nos han estado estudiando. Ponlo en pantalla. El mensaje alienígena era claro y directo. Atención, humanos de la Tierra. Habla el almirante Sist-Sersda de la gran flota de la hegemonía. Su planeta está ahora bajo nuestra protección. Sus recursos servirán al bien mayor de la hegemonía. La resistencia es feudal y resultará en una destrucción innecesaria. Tienen una hora terrestre para desactivar sus sistemas defensivos y prepararse para nuestra llegada. El centro de mando quedó en silencio. Todos miraron a Lisa. Abran un canal con el almirante de la flota Murphy, ordenó. Cuando el rostro del almirante apareció en la pantalla, Lisa no perdió el tiempo. Señor, solicito permiso para activar el protocolo Nido de Avispas. El rostro curtido del almirante John Murphy no mostró sorpresa, solo una sombría determinación. ¿Cree que funcionará, comandante? Es nuestra única oportunidad, señor. Las tácticas convencionales serían un suicidio contra estos números. Murphy asintió. Permiso concedido. Que Dios nos ayude a todos. Lisa se volvió hacia su tripulación. Inicien nido de avispas. Señala todas las naves para que se muevan a formación Sigma.
Abrió un canal a la flota alienígena y habló con claridad. Habla la comandante Lisa Hayward de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Rechazamos respetuosamente su oferta. Por favor, reconsideren su aproximación. En la nave insignia de la hegemonía, el almirante Sist Sersda se rió al escuchar la respuesta humana. Su oficial táctico informó que las naves terrestres, apenas 47, se estaban moviendo hacia lo que parecía ser una formación defensiva. Mírenlos, dijo Sist Thul a sus oficiales de puente. Creen que pueden luchar contra nosotros. ¡Qué primitivos! ¡Qué predecibles! Se acomodó en su silla de mando. Esto terminará en minutos. Preparen las baterías principales. Apunten primero a sus naves más grandes. Lo que sucedió a continuación quedaría registrado en la historia militar de la hegemonía como la catástrofe del sistema Sol. Las naves humanas de repente aceleraron a velocidades que los sensores de la hegemonía declararon imposibles. Su formación, que parecía defensiva, se transformó en un patrón de ataque agresivo que no tenía sentido táctico, hasta que 15 de los acorazados de primera línea de la hegemonía explotaron simultáneamente. ¿Qué está pasando?, rugió Sistul, levantándose de su silla mientras las alarmas sonaban en todo el puente. ¿Dónde están? ¿Cómo lo hicieron? Tecnología desconocida detectada, gritó el oficial científico. Las naves humanas están creando algún tipo de distorsión espaciotemporal. Se mueven de maneras que violan la física normal. Las naves humanas parecían parpadear dentro y fuera de la existencia, apareciendo dentro de la formación de la hegemonía, liberando enjambres de pequeños objetos apenas visibles en los sensores, y luego desapareciendo antes de que el fuego de respuesta pudiera apuntarles. En la nave de mando de la FDT, Defiance, el ingeniero Sam Rivera monitoreaba los inversores de campo cuántico con intensa concentración. Estabilidad del campo al 94%, informó. Podemos mantener esto por otros 40 minutos antes de que necesitemos ciclar los núcleos. Lisa Hayward asintió, observando cómo su pequeña flota ejecutaba el plan de batalla a la perfección. Mantengan nuestros saltos aleatorios pero enfocados en sus naves de mando y control. Desplieguen drones, Firefly, en cada salto. Se dirigió al oficial de comunicaciones Paul Martínez. ¿Qué se están diciendo entre ellos? Paul se ajustó los auriculares. Están en completa confusión, comandante. Siguen preguntándose qué estamos haciendo. Creo que están asustados. La tecnología de manipulación del campo cuántico había sido el secreto mejor guardado de la Tierra. El ingeniero jefe Sam Rivera había descubierto que al invertir ciertos campos cuánticos, las naves humanas podían crear bolsas espaciotemporales localizadas que les permitían ignorar temporalmente la física convencional. La tecnología permaneció clasificada y nunca se transmitió ni discutió en ningún canal que la hegemonía pudiera monitorear. En los 3 años transcurridos desde el descubrimiento, todas las naves de la FDT habían sido equipadas con la tecnología. Cada dron Firefly llevaba un desestabilizador cuántico que podía perturbar la estructura atómica de cualquier material. Pequeños, casi invisibles y guiados por una IA avanzada, eran el arma perfecta contra un enemigo que dependía de números abrumadores en lugar de ingenio tecnológico. 2 horas después de lo que la hegemonía esperaba que fuera una simple conquista, el almirante Sistul se enfrentaba a una realidad devastadora. Su flota había perdido 213 naves sin destruir una sola nave humana. Sus oficiales tácticos no tenían contramedidas efectivas que sugerir. La poderosa gran flota de la hegemonía, que había conquistado 17 sistemas estelares sin una sola derrota, estaba siendo desmantelada sistemáticamente por una especie que habían descartado como primitiva. Debemos reagruparnos, ordenó finalmente Sist Sersda, su voz carente de su confianza anterior. Formen un patrón de esfera defensiva alrededor de las naves de mando. Lancen todos los cazas. Mientras daba la orden, Sist Sersda se dio cuenta de una terrible verdad. Habían superado en número a los humanos 100-1. Y de alguna manera, eso no contaba. El almirante Sist Sersda caminaba por el puente de su nave insignia, sus pies con garras chasqueando contra el suelo de metal. La situación se había vuelto impensable. 3 horas después de lo que debería haber sido una simple conquista,
la flota de la hegemonía había perdido 437 naves sin destruir una sola nave humana. Sus oficiales lo observaban nerviosos, esperando órdenes que pudieran salvarlos de este desastre inesperado. «Imposible», murmuró Siktul. «No pueden tener esta tecnología. Nuestros informes de inteligencia indicaban que estaban al menos 200 años por detrás de nosotros». El oficial científico, Lex, se acercó con cautela. «Almirante, hemos analizado sus patrones de movimiento. Parecen estar creando distorsiones localizadas en el espacio-tiempo. Les permite moverse de maneras que nuestras naves no pueden predecir ni contrarrestar». «¿Cómo se nos pasó esto?», exigió Sistul. «Monitoreamos sus comunicaciones durante décadas. No hubo mención de tal tecnología. Parece que lo mantuvieron en secreto, almirante. Sin transmisiones, sin artículos publicados, nada en sus redes públicas. Sabían que estábamos observando». Esta revelación sacudió a Sist Sersda más que las pérdidas. Los humanos habían sabido que estaban siendo observados. Habían ocultado sus verdaderas capacidades deliberadamente. Se habían preparado para este día. Mientras tanto, a bordo de la nave de mando de la Fuerza de Defensa de la Tierra, Defiance, la comandante Lisa Howard estudiaba la pantalla táctica con intensa concentración. La flota de la hegemonía intentaba reagruparse, formando una esfera defensiva alrededor de lo que parecían ser sus naves de mando. «Se están adaptando», señaló. «Paul, ¿qué nos dicen sus comunicaciones?». El oficial de comunicaciones Paul Martínez se ajustó los auriculares. «Están confundidos y asustados. Comandante, el almirante está exigiendo explicaciones a su división de inteligencia. No tenían idea de nuestra tecnología cuántica». Lisa asintió. Ese era el punto. «Doctora Williams, ¿cómo están aguantando los sistemas?». La doctora Kate Williams levantó la vista de su consola. Sus ojos estaban cansados pero decididos. Como la física cuántica principal que había refinado el descubrimiento inicial de Sam Rivera en una aplicación militar práctica, entendía la tecnología mejor que nadie. «Los inversores de campo cuántico están estables», informó. «Pero estamos llevando al límite lo que probamos. Recomiendo ciclar las naves para recargar después de cada quinto salto». Lisa asintió. «Hágase. No podemos permitirnos fallos del sistema ahora». Se volvió hacia la analista estratégica Olivia Jackson. «¿Has identificado su nave de mando?». Olivia señaló una gran nave en el centro de la formación defensiva. «Esa, basado en los patrones de comunicación y las firmas de energía, es su nave insignia. El almirante alienígena está casi con seguridad allí». Lisa estudió la nave por un momento y luego tomó su decisión. «No estamos tratando de destruir toda su flota. Eso sería un desperdicio de vidas en ambos lados. Necesitamos romper su estructura de mando y forzar una retirada». Tocó su consola. «Todas las naves, nuevo patrón de ataque. Concéntrense en las naves de mando y control, los relés de comunicación y los transportes de combustible. Solo ataques de precisión». A través del vacío del espacio, 47 naves humanas continuaron su danza aparentemente imposible a través de la formación enemiga. Cada nave saltaba, desplegaba sus drones Firefly contra objetivos específicos y luego saltaba antes de que la hegemonía pudiera responder. Los drones microscópicos que transportaban desestabilizadores cuánticos podían eludir la mayoría de los escudos y defensas al salir brevemente del espacio-tiempo normal. En la nave insignia de la hegemonía, el pánico se estaba extendiendo. Los oficiales superiores discutían abiertamente sobre la retirada. Los subcomandantes de las naves destruidas que habían escapado en cápsulas de salvamento fueron llevados a bordo, cada uno con historias aterradoras de lo rápido que sus naves habían sido inutilizadas o destruidas. «Almirante», habló finalmente su segundo al mando. «Quizás deberíamos considerar la retirada. Podemos regresar con una flota más grande con nuevas contramedidas». La piel de Six se oscureció con ira. «Retirada. La hegemonía no se retira de los primitivos. Nos quedan más de 4.500 naves. Ellos solo tienen 47. «Pero almirante», insistió el oficial.
Sus 47 naves son más efectivas que nuestras 4500. Los números se han vuelto irrelevantes. Esta verdad golpeó a Sistul como un golpe físico. La hegemonía siempre se había basado en la fuerza abrumadora. Su tecnología era avanzada, pero su verdadera ventaja siempre habían sido los números. Siempre podían traer más naves, más tropas, más poder de fuego que cualquier oponente. Pero contra los humanos, esta estrategia había fracasado por completo. Como para enfatizar este punto, una serie de explosiones sacudieron la nave. Las luces parpadearon y las alarmas de emergencia sonaron. ¿Y ahora qué?, exigió Sistul. Nuestra antena de comunicación principal ha sido destruida, informó el oficial táctico. También estamos detectando pequeñas explosiones en toda la nave. Algo nos está atacando desde adentro. Los drones Firefly habían penetrado las defensas de la nave insignia. Miles de armas microscópicas ahora estaban apuntando sistemáticamente a los sistemas críticos, no para destruir la nave, sino para inutilizarla. De vuelta en el Defiance, Sam Rivera monitoreaba el ataque con satisfacción. Los drones están funcionando perfectamente. Están inutilizando las armas, los motores y los sistemas de comunicación de la nave insignia sin amenazar el soporte vital. Lisa asintió. Bien. No queremos matar a su almirante. Queremos que entienda. Se volvió hacia Paul. Puedes establecer comunicación directa con su nave insignia. Trabajando en ello, comandante. Sus sistemas son diferentes a los nuestros, pero creo que puedo conectarme usando uno de los drones como relé. En la Tierra, la situación era tensa pero controlada. La presidenta Diane Collins se dirigió a una sesión de emergencia de las Naciones Unidas, revelando los protocolos de primer contacto que la hegemonía había violado y presentando pruebas de sus intenciones de explotar los recursos del planeta. La transmisión se emitió en todas las frecuencias, incluidas las que la hegemonía usaba para las comunicaciones internas. Durante décadas, hemos sabido que no estábamos solos, dijo la presidenta Collins al mundo. Durante décadas, nos hemos preparado. Cuando descubrimos que estábamos siendo observados, no entramos en pánico. Nos adaptamos. Desarrollamos tecnologías en secreto. Unificamos nuestras fuerzas de defensa. Hoy, enfrentamos la amenaza que tanto anticipamos. Y lo hacemos como un solo planeta, un solo pueblo. En todo el mundo, los civiles observaron cómo se desarrollaba la batalla a través de imágenes de satélite y transmisiones militares que se habían hecho públicas. Lo que podría haber causado pánico, en cambio, inspiró unidad. La humanidad se mantuvo unida, observando a sus defensores mantener la línea contra probabilidades abrumadoras. En el espacio, la batalla continuó cambiando a favor de la Tierra. La flota de la hegemonía, incapaz de apuntar eficazmente a las naves humanas, comenzó a perder cohesión. Sin una comunicación clara desde su nave insignia, los capitanes individuales tomaron sus propias decisiones. Algunos mantenían la posición, otros intentaban retirarse. Lisa Howard vio la oportunidad. Se están fragmentando. Es hora de la fase 2. Abrió un canal a todas las naves de la Tierra. Preparen la operación Faro. Apunten solo a los motores y armas de la nave insignia. Dejen intacto el soporte vital y la gravedad interna. El plan era audaz pero claro. Aislar la nave de mando del almirante Sistul del resto de la flota. Inutilizarla por completo y luego abordarla. No para capturar o matar, sino para comunicarse. Mientras las naves humanas se movían a sus posiciones para esta nueva fase, Sistul miraba las estrellas. Su certeza se hizo añicos. La hegemonía había conquistado 17 sistemas estelares sin una sola derrota. Nunca se habían encontrado con una especie que pudiera resistirlos eficazmente. Hasta ahora. Almirante, informó su oficial táctico con miedo en su voz, las naves humanas nos están apuntando específicamente. Nos están aislando de la flota. SIS-THUL se dio cuenta de que toda la batalla había estado conduciendo a este momento. Los humanos no querían destruir su flota. Podrían haberlo hecho ya. Querían algo más. Mientras los motores de su nave fallaban y las armas quedaban fuera de línea,
el almirante Sist Sersda se preparó para enfrentar a un enemigo que había logrado lo imposible. Un enemigo que, a pesar de ser superado en número 100-1, había logrado derrotar a la poderosa gran flota de la hegemonía. La nave insignia de la hegemonía flotaba silenciosamente en el espacio, sus motores inutilizados y sus armas fuera de línea. En el interior, el almirante Sist Sersda y la tripulación de su puente trabajaban frenéticamente para restaurar la energía de los sistemas críticos. Las luces de emergencia proyectaban un inquietante brillo rojo sobre el puente de mando. «Informe de daños», exigió Sistul, con la voz tensa por la ira y el miedo. «Motores completamente inutilizados, almirante. Sistemas de armas no funcionales. Comunicaciones limitadas solo a corto alcance». Informó su primer oficial. Los sistemas de soporte vital y gravedad permanecen operativos y la flota está dispersa sin la guía de nuestros sistemas de mando. Los capitanes están tomando decisiones individuales. Algunos han formado grupos defensivos. Otros se están retirando al sistema exterior. Sist golpeó con el puño la silla de mando. La orgullosa gran flota de la hegemonía, que había conquistado 17 sistemas estelares sin derrota, estaba ahora en desorden. Todo porque habían subestimado a una especie primitiva en un planeta insignificante. «¿Podemos al menos ver qué está pasando?», preguntó. La pantalla principal parpadeó y cobró vida, mostrando el espacio a su alrededor. Lo que Sist Sersda vio le heló la sangre. 5 naves humanas se habían posicionado alrededor de la nave insignia en una perfecta formación pentagonal. No estaban disparando. Solo esperaban. Mientras tanto, a bordo de la nave de mando de la FDT, Defiance, la comandante Lisa Howard revisaba los preparativos finales para la Operación Faro. Su plan estaba ahora en marcha. Aislar la nave insignia alienígena, inutilizarla sin destruirla y luego hacer contacto directo con su líder. «¿Estado del equipo de abordaje?», preguntó, volviéndose hacia el jefe de seguridad Greg Nelson. «¿Listos, comandante?». 12 miembros equipados con generadores de campo cuántico personales y equipo diplomático estándar. Lisa asintió. «Recuerden, esta no es una misión de captura. No estamos allí para tomar prisioneros o recopilar inteligencia. Estamos allí para comunicarnos». Se levantó y se enderezó el uniforme. «Dirigiré el equipo yo misma». Sus oficiales intercambiaron miradas de preocupación. El protocolo de la flota generalmente mantenía a los oficiales al mando alejados de las operaciones de alto riesgo. «Comandante», objetó su segundo al mando, Frank Rivera. «Los reglamentos establecen que». «Sé lo que establecen los reglamentos», interrumpió Lisa con firmeza. «Pero este es el primer contacto en su forma más pura. La futura relación entre nuestras especies se forjará en esta reunión. Tiene que hacerse bien». Se volvió hacia la doctora. «Kate Williams. Doctora, usted entiende la tecnología mejor que nadie. La necesito en este equipo». Kate asintió, aunque el miedo parpadeó en su rostro. Era una científica, no una soldado. Pero entendía la importancia de este momento. «Los generadores de campo cuántico se han adaptado para los trajes de abordaje», explicó Kate. «Nos permitirán atravesar el casco exterior de su nave sin romperlo, minimizando el riesgo para ambos lados». Lisa se dirigió a la tripulación de su puente por última vez antes de partir. «Mantengan la flota en postura defensiva. Si algo sale mal, implementen el protocolo de contingencia Omega y retírense a la Tierra. La presidenta ha sido informada y comprende los riesgos que estamos tomando». Mientras el equipo de abordaje hacía los preparativos finales, el oficial de comunicaciones Paul Martínez gritó de repente: «Comandante, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Es la presidenta Collins». La pantalla principal cambió para mostrar a la presidenta Diane Collins en el despacho oval, su expresión seria pero tranquila. «Comandante Howard, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad su Operación Faro. Pero quería hablar con usted directamente antes de que proceda». La presidenta se inclinó hacia adelante. «Hoy estamos haciendo historia, no solo para la Tierra, sino potencialmente para la galaxia. Recuerde que su misión es la paz a través de la fuerza,
no la venganza. Entendido, señora presidenta, respondió Lisa. Haremos que la Tierra se sienta orgullosa. La presidenta asintió. Buena suerte, comandante. Todos contamos con usted. Cuando la pantalla volvió a su visualización táctica, Lisa respiró hondo. El peso del futuro de la humanidad descansaba sobre sus hombros. Pero para esto se había entrenado la Fuerza de Defensa de la Tierra desde que se detectaron los primeros indicios de observación alienígena hace 15 años. A bordo de la nave insignia de la hegemonía, las sirenas de alarma sonaron de repente. Alerta de intrusos. Múltiples brechas detectadas en las cubiertas 7 a 10, gritó un oficial de seguridad. Imposible, respondió Sistul. Nuestros escudos pueden estar caídos, pero la integridad del casco está intacta. ¿Cómo podrían? Antes de que pudiera terminar, las puertas del puente se abrieron. 12 figuras con elegantes trajes azul grisáceo se materializaron, aparentemente caminando a través de la materia sólida. No llevaban armas visibles, pero formaron una precisa formación alrededor de una figura central que dio un paso adelante y se quitó el casco. Almirante Sistul, dijo Lisa Hayward con calma. Soy la comandante Lisa Hayward de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Necesitamos hablar. La tripulación del puente echó mano a las armas, pero Sist-THUL levantó una mano para detenerlos. Estos humanos habían inutilizado toda su flota. Si lo quisieran muerto, ya lo estaría. Habla nuestro idioma, señaló con sorpresa. Igual que usted habla el nuestro, respondió Lisa. Nos hemos estado estudiando mutuamente durante algún tiempo, al parecer, aunque quizás fuimos más exhaustivos en nuestra investigación. Otro humano se quitó el casco, una mujer con el pelo corto y gris y ojos inteligentes. Soy la doctora Kate Williams, dijo, con voz firme a pesar de la tensión. Desarrollé la tecnología de manipulación del campo cuántico que nos permitió abordar su nave sin dañarla, la misma tecnología que su flota ha sido incapaz de contrarrestar en la batalla. Los ojos de Sist Sersda se entrecerraron. ¿Por qué venir aquí? ¿Por qué no simplemente destruirnos? Claramente tienen la capacidad. Lisa se acercó. Porque esa es la diferencia entre nosotros. Almirante. Usted vino a nuestro sistema con 5.000 naves para conquistar un planeta que creía que no podía defenderse. Podríamos destruir su flota, pero ese no es nuestro objetivo. ¿Cuál es su objetivo entonces? Preguntó Sistul con desconfianza. Entendimiento, paz si es posible. Un reconocimiento de límites como mínimo. Lisa hizo un gesto hacia la pantalla que mostraba la Tierra a lo lejos. Ese planeta contiene 8.000 millones de personas que viven en más de 200 naciones. Tenemos miles de idiomas, culturas y creencias. Libramos innumerables guerras entre nosotros, pero estamos unidos en nuestra determinación de existir libremente. Mientras esta conversación se desarrollaba en el puente, al otro lado del sistema solar, los restos dispersos de la flota de la hegemonía intentaban reagruparse. Varios capitanes habían formado un grupo de batalla y se preparaban para un contraataque, creyendo que su almirante estaba secuestrado. De vuelta en la Tierra, los líderes militares y civiles monitoreaban la situación de cerca. Los sistemas de defensa permanecían en máxima alerta. La red de defensa orbital de la Tierra, una red de plataformas disfrazadas de satélites de comunicación, estaba lista para desplegarse si era necesario. En búnkeres subterráneos, se revisaban los planes de respaldo. La Tierra se había preparado para este momento durante 15 años, desarrollando capas de defensa y planes de contingencia. La tecnología de campo cuántico era su mayor logro, pero no el único. La presidenta Collins se dirigió al mundo de nuevo, instando a la calma y la unidad. Hoy, enfrentamos a las estrellas no como naciones separadas, sino como un solo planeta. Pase lo que pase a continuación, lo enfrentaremos juntos. En la nave insignia de la hegemonía, el almirante Sist Sersda consideró sus opciones. Su poderosa flota estaba en desorden. Su nave estaba inutilizada. De alguna manera, estos humanos, estos primitivos que había venido a conquistar, habían logrado lo imposible. Quizás, dijo finalmente, deberíamos discutir los términos.
Lisa Hayward asintió, su expresión neutral, pero sus ojos mostraban una tranquila determinación. Este era el momento hacia el que todo había estado convergiendo. No una victoria a través de la destrucción, sino una oportunidad para que dos especies encontraran un camino a seguir que no comenzara con la conquista. Comencemos, dijo, con el reconocimiento y el respeto mutuos. Todo lo demás puede seguir a partir de ahí. El almirante Sis Sersda y la comandante Lisa Hayward se sentaron uno frente al otro en la sala de conferencias de la nave insignia. El espacio estaba diseñado para oficiales de la hegemonía, con asientos demasiado grandes para los humanos, pero Lisa mantuvo la compostura. La doctora Kate Williams estaba detrás de ella, mientras que Greg Nelson y otros dos oficiales de seguridad mantenían posiciones cerca de la puerta. Del lado del almirante, 3 oficiales superiores de la hegemonía observaban a los humanos con una mezcla de miedo y curiosidad. Sus términos, dijo Sis Thul, rompiendo el tenso silencio. ¿Qué exige la Tierra? Lisa colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa que proyectó un documento holográfico entre ellos. No son demandas, almirante. Son acuerdos propuestos entre nuestros pueblos. Sis Sersda se inclinó para examinar el documento. Estaba escrito tanto en inglés como en el idioma principal de la hegemonía, demostrando cuán a fondo los habían estudiado los humanos. Primero, cese inmediato de las hostilidades, explicó Lisa. Su flota restante se retira más allá de la órbita de Neptuno mientras continuamos estas discusiones. Segundo, reconocimiento de la Tierra y todo el sistema Sol como territorio soberano, fuera de los límites de la expansión o extracción de recursos de la hegemonía. Tercero, intercambio de representantes diplomáticos para establecer relaciones formales entre la Tierra y la hegemonía. Los ojos de Sis Thul se entrecerraron. ¿Eso es todo? ¿Ninguna demanda por nuestra tecnología? ¿Ninguna reparación por las naves que destruyeron? Lisa negó con la cabeza. No necesitamos su tecnología, almirante. Y en cuanto a las reparaciones, ustedes dispararon primero. Nos defendimos. Consideramos el asunto zanjado. Uno de los oficiales de la hegemonía se inclinó hacia Sistul y habló en voz baja en su lengua nativa, sin darse cuenta de que Lisa podía entenderlos. Están siendo notablemente comedidos. Esto podría ser una trampa. No es una trampa, respondió Lisa en un perfecto discurso hegemónico, sorprendiéndolos. Es una oportunidad para nuestras dos especies. Mientras tanto, más allá de la órbita de Neptuno, la dispersa flota de la hegemonía recibió nuevas órdenes. Un grupo de capitanes había organizado un contraataque, creyendo que su almirante estaba secuestrado. 12 cruceros pesados y 35 destructores se formaron y comenzaron a acelerar hacia la Tierra. De vuelta en el Defiance, el oficial de comunicaciones Paul Martínez detectó el movimiento. Comandante Frank, tenemos varias naves de la hegemonía rompiendo la formación y acelerando hacia la Tierra. Parece ser un grupo de ataque. Frank Rivera, temporalmente al mando durante la ausencia de Lisa, estudió la pantalla táctica. Nunca aprenden, ¿verdad? Preparen medidas defensivas. Activen la red orbital, pero no disparen hasta que crucen la órbita de Marte. Alerten al equipo de abordaje. En la Tierra, los preparativos para una posible escalada continuaron. La red de defensa orbital, disfrazada de satélites ordinarios, se activó silenciosamente. La presidenta Collins y sus asesores monitoreaban la situación desde la sala de situación en las profundidades de la Casa Blanca. Si el enfoque diplomático de la comandante Hayward falla, dijo el secretario de Defensa, estamos preparados para desplegar las defensas de la fase 2. Esperemos que no llegue a eso, respondió la presidenta. El objetivo siempre ha sido la coexistencia pacífica, no la guerra perpetua. De vuelta en la nave insignia de la hegemonía, un oficial irrumpió en la sala de conferencias. Almirante, se ha formado un grupo de batalla de nuestra flota. Se están moviendo para atacar la Tierra. Sis Sersda se puso de pie, su rostro oscureciéndose con ira. ¿Quién autorizó esto? No di tal orden. El capitán Rex los lidera. Creen que está siendo coaccionado. Lisa también se puso de pie,
su expresión endureciéndose. Este es exactamente el tipo de malentendido que conduce a un derramamiento de sangre innecesario, almirante. Le sugiero que lo corrija de inmediato. Zerzda se volvió hacia ella. Mis sistemas de comunicación todavía están inutilizados. Podemos arreglar eso. Lisa asintió a la doctora Williams, quien tecleó comandos en su dispositivo de muñeca. Hemos reactivado su antena de comunicación principal. Puede dirigirse a su flota ahora. Sistul se movió al puente, los humanos siguiéndolo de cerca. La pantalla principal mostraba al grupo de batalla acelerando hacia la Tierra. Abrió un canal, su voz resonando con autoridad. Habla el almirante Sist Fu. Todas las naves, cesen su avance inmediatamente. No estoy bajo coacción. Estoy involucrado en negociaciones diplomáticas con los humanos. Cualquier nave que continúe con acciones hostiles será considerada en violación directa de mis órdenes y enfrentará consecuencias al regresar al espacio de la hegemonía. Hubo una pausa. Luego, el rostro del capitán Bex apareció en la pantalla. Almirante, estos humanos destruyeron cientos de nuestras naves. No podemos permitir tal insulto a la hegemonía. El insulto, capitán, respondió fríamente Sistul, fue nuestro cuando invadimos su sistema sin provocación. Los humanos han mostrado una moderación notable. Podrían haber destruido toda nuestra flota. Sin embargo, eligieron inutilizar en lugar de destruir mi nave, y hablar en lugar de aniquilar. El avance del grupo de batalla se ralentizó y luego se detuvo. El capitán Brex parecía conmocionado, incapaz de comprender el cambio de enfoque. Todas las naves se retirarán más allá de la órbita de Neptuno, continuó Sistul. Esta es una orden directa. Nos reagruparemos y esperaremos nuevas instrucciones. Mientras las naves comenzaban a alejarse, Lisa sintió que se le quitaba un peso de encima. La crisis inmediata se había evitado. Se volvió hacia el almirante. Gracias. Sistul asintió con rigidez. Puede que no me quede una flota que comandar después de que el Consejo de la Hegemonía se entere de esta derrota. No es una derrota, corrigió Lisa. Una reevaluación, una oportunidad para encontrar un mejor camino a seguir. A través del sistema solar, las naves restantes de la hegemonía comenzaron a alejarse de la Tierra. Los humanos observaban desde la órbita, desde las colonias lunares, desde los puestos de avanzada de Marte y desde la propia Tierra, como la mayor amenaza que la humanidad había enfrentado se retiraba sin las bajas masivas que muchos habían temido. En la Tierra, la presidenta Collins recibió la noticia de la retirada. ¿Realmente se van? Sí, señora presidenta, confirmó su ayudante. El enfoque diplomático de la comandante Howard parece estar funcionando. En órbita, la Fuerza de Defensa de la Tierra mantuvo la vigilancia, pero el peligro inmediato había pasado. La tecnología de campo cuántico que había igualado la lucha contra números abrumadores había hecho su trabajo. Ahora era el momento de las palabras, no de las armas. De vuelta en la nave insignia de la hegemonía, las negociaciones continuaron. Ambas partes comenzaron a darse cuenta de cuánto podían aprender la una de la otra. La experiencia de la hegemonía en viajes interestelares, las innovaciones de la Tierra en física cuántica, los avances médicos, el intercambio cultural. Hay otro asunto, dijo Sistul mientras regresaban a la sala de conferencias. El Consejo de la Hegemonía exigirá saber cómo nos derrotaron tan a fondo. ¿Qué debería decirles? Lisa intercambió miradas con la doctora Williams antes de responder. Dígales la verdad, almirante. Dígales que los números por sí solos no determinan el resultado de un conflicto. La innovación, la determinación y la voluntad de defender el hogar pueden superar incluso las mayores probabilidades. Además, agregó la doctora Williams con una pequeña sonrisa, dígales que los mejores avances científicos se producen cuando no se está observado. Mientras su inteligencia escuchaba nuestras comunicaciones públicas y observaba el desarrollo de nuestra tecnología visible, nosotros trabajábamos en las sombras, preparándonos para este día. Sistul asintió lentamente. Incluiré en mi informe una frase que creo que captura la esencia de este encuentro. Miró directamente a Lisa.
Los superábamos en número 100-1. No contó. Mientras las negociaciones concluían por el día, Lisa se preparó para regresar al Defiance. Se habían dado los primeros pasos hacia la paz. La Tierra había mantenido su posición. La humanidad había enfrentado a las Estrellas Unidas y continuaría haciéndolo. Comandante, dijo Sis Thul mientras ella se preparaba para irse. Tengo curiosidad. Si no hubiéramos invadido, ¿cuánto tiempo habrían mantenido en secreto su tecnología cuántica? Lisa se detuvo en la puerta. La habríamos revelado cuando estuviéramos listos para unirnos a la comunidad galáctica en nuestros propios términos, no como conquistados, sino como iguales. Pasaron 6 meses desde el día en que la flota de la hegemonía se retiró de la Tierra. El sistema solar había cambiado de formas que pocos podrían haber imaginado antes del primer contacto. Las naciones de la Tierra permanecieron unidas, comprendiendo que la galaxia era más grande y peligrosa de lo que habían imaginado. La Fuerza de Defensa de la Tierra se expandió con nuevas naves construidas utilizando versiones mejoradas de la tecnología de campo cuántico. El almirante Sis Thul estaba junto al gran ventanal de sus aposentos a bordo de la nave diplomática Conquistado. El planeta azul verdoso, la Tierra, llenaba su vista. Nunca esperó regresar aquí como embajador en lugar de conquistador. El Consejo de la Hegemonía se había enfurecido por su fracaso, pero sus detallados informes sobre la tecnología humana los habían convencido de que se necesitaba un enfoque diferente con esta especie. Un suave timbre indicó que alguien estaba en su puerta. «Adelante», llamó. «Comandante». Lisa Howard entró, ahora vistiendo el uniforme formal de un almirante de la FDT. Su ascenso había llegado poco después de las exitosas negociaciones del primer contacto. Almirante Sis Thul. Lo saludó con una pequeña reverencia, un gesto que había aprendido que era respetuoso en la cultura de la hegemonía. ¿Está listo? La delegación se está reuniendo. Casi, almirante Howard. Se apartó del ventanal. Estaba reflexionando sobre cuánto ha cambiado. Hace 6 meses, vine a este sistema esperando una conquista fácil. Ahora regreso como diplomático. Lisa sonrió. Eso es progreso para nuestras dos especies. Juntos, caminaron por los pasillos del Conquistado, una nueva nave construida específicamente para misiones diplomáticas entre la Tierra y la hegemonía. Su diseño incorporaba elementos de ambas culturas, un símbolo físico de la creciente cooperación. La sala de conferencias principal estaba llena de representantes de la Tierra y la hegemonía. La doctora Kate Williams estaba allí, ahora al frente del nuevo programa de intercambio tecnológico entre especies. La presidenta Diane Collins había viajado desde la Tierra para esta ocasión histórica. Varios miembros del Consejo de la Hegemonía también habían hecho el viaje, todavía cautelosos pero cada vez más interesados en relaciones pacíficas con los humanos. La presidenta Collins abrió la sesión. Hace 6 meses, nuestro mundo estaba al borde de la guerra. Hoy, nos reunimos para formalizar la paz entre nosotros y mirar hacia un futuro de cooperación. El tratado formal fue sorprendentemente simple. La Tierra y todo el sistema Sol fueron reconocidos como territorio soberano. La hegemonía acordó cesar todos los planes de extracción de recursos en el sistema. Ambas partes establecerían misiones diplomáticas permanentes. Se estableció un marco para el intercambio científico y cultural. Lo que quedó sin decir, pero que todos entendieron, fue que la humanidad se había ganado este respeto a través de la fuerza. La tecnología de campo cuántico que había permitido a 47 naves derrotar a miles seguía siendo un secreto celosamente guardado, compartido solo con científicos de confianza de la hegemonía bajo estrictos controles. Después de la firma formal, el almirante Sis Thul se acercó a la presidenta Collins. Su especie continúa sorprendiéndome, admitió. La mayoría de las razas que encontramos o se rinden inmediatamente o luchan hasta ser destruidas. Ustedes encontraron un tercer camino. Los humanos son adaptables, respondió la presidenta. Es nuestra mayor fortaleza. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos siendo observados, nos adaptamos. Cuando entendimos que seríamos un objetivo, nos preparamos. Y cuando llegaron,
Demostramos nuestra fuerza con la precisión suficiente para abrir la puerta a la paz. Al otro lado de la sala, la doctora Kate Williams estaba en una profunda conversación con un científico de la hegemonía. Estaban discutiendo las posibles aplicaciones de la teoría del campo cuántico para resolver la creciente crisis de recursos de la hegemonía, el mismo problema que había impulsado sus políticas expansionistas en primer lugar. Su enfoque de la mecánica cuántica es completamente diferente al nuestro, decía el científico alienígena. Nos enfocamos en usar campos cuánticos para la producción de energía. Nunca se nos ocurrió manipular el espacio-tiempo mismo. Kate sonrió. Diferentes perspectivas a menudo conducen a diferentes soluciones. Quizás juntos podamos encontrar respuestas que ninguno de nosotros podría descubrir solo. Mientras tanto, la almirante Hayward hablaba con un grupo de oficiales militares de la hegemonía. Habían solicitado detalles sobre las capacidades defensivas de la Tierra, una solicitud que ella declinó cortés pero firmemente. Lo que puedo decirles, dijo en cambio, es que desarrollamos nuestra tecnología específicamente porque sabíamos que estábamos superados en número. La innovación prospera bajo presión. Un oficial, más audaz que el resto, preguntó directamente, ¿cuántos otros secretos esconde la Tierra? Lisa simplemente sonrió. Supongo que ese es el punto de los secretos, pero puedo prometerles esto. Preferimos la amistad a la conquista, siempre que esa amistad se base en el respeto mutuo. Mientras la recepción diplomática continuaba en la Tierra, se estaban llevando a cabo los preparativos para la siguiente fase de la expansión humana. La primera nave de exploración del espacio profundo equipada con motores de campo cuántico estaba a punto de completarse en órbita. Bautizada como Horizonte, viajaría más lejos y más rápido que cualquier nave humana anterior, llegando a sistemas estelares cercanos en semanas en lugar de los años o décadas que requerían los motores convencionales. En las escuelas de todo el planeta, los niños aprendían sobre el histórico primer contacto en la batalla que se había ganado no a través de la destrucción, sino a través de la demostración de capacidad y resolución. Estudiaban tanto el idioma humano como el de la hegemonía, preparándose para un futuro en el que la humanidad ocuparía su lugar entre las estrellas. Al final de la reunión diplomática, el almirante Sist Sersda solicitó una reunión privada con Lisa Hayward. Se encontraron en una pequeña sala de observación con vistas a la Tierra. He sido llamado de vuelta al espacio de la hegemonía, le dijo. El Consejo tiene nuevas asignaciones para mí. Espero que no sea otra conquista, dijo Lisa con preocupación. No, todo lo contrario. Debo supervisar una revisión de todos los protocolos de expansión de la hegemonía. Mis experiencias aquí han cambiado las perspectivas en los niveles más altos. Lisa asintió, comprendiendo el significado. El cambio nunca es fácil, especialmente para un imperio construido sobre siglos de conquista. La hegemonía ha existido por más de 2000 años, dijo Sistul. Nos hemos encontrado con cientos de especies, pero ninguna nos ha afectado tan profundamente como la suya. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Antes de irme, debo preguntar, si hubiéramos llegado pacíficamente desde el principio, habrían compartido su tecnología con nosotros. Lisa pensó por un momento. Eventualmente, quizás. La confianza se construye lentamente, pero puede ser destruida en un instante. El camino que tomamos no fue ideal, pero nos ha llevado a un lugar de entendimiento honesto. Ustedes conocen nuestra fuerza. Nosotros conocemos sus intenciones. A partir de aquí, puede crecer la confianza real. Sistul extendió una mano de 4 dedos en el gesto humano de despedida. Hasta que nos volvamos a encontrar, almirante Hayward. Lisa tomó su mano. Buen viaje, almirante Sistul. Mientras su nave partía de la órbita terrestre al día siguiente, Sist Sersda registró sus observaciones finales en su bitácora personal. Los humanos continúan desafiando la comprensión convencional. Podrían habernos destruido, pero eligieron la moderación. Podrían haber exigido tecnología o recursos, pero solo pidieron reconocimiento y respeto. Se prepararon para la guerra, esperando la paz. Hizo una pausa, mirando el planeta azul que se encogía en su pantalla.
La frase que usé en mi informe inicial se ha extendido por todo el espacio de la hegemonía. Los superábamos en número 100-1. No contó. Pero la lección es más profunda que las tácticas militares. Se trata de ver más allá de las suposiciones y reconocer que la verdadera fuerza viene en muchas formas. Los humanos entendieron esto antes de que llegáramos. Quizás por eso prevalecieron. En la Tierra, Lisa Howard observó partir la nave de la hegemonía. El primer capítulo de la relación de la humanidad con la galaxia en general se estaba cerrando. El siguiente apenas comenzaba. Viniera lo que viniera, la Tierra lo enfrentaría unida, innovadora y preparada. Cualidades que los habían salvado una vez y que los guiarían hacia las estrellas. Corría el año 2145, y la Tierra sabía de la vida extraterrestre desde hacía 20 años. Las naves habían llegado sin previo aviso, apareciendo en el cielo sobre las principales ciudades del mundo. Los humanos habían reaccionado con miedo al principio, luego con asombro, y finalmente con la lenta comprensión de que eran peces muy pequeños en un estanque muy grande. Adam Carter estaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento, mirando el horizonte de Chicago, donde una nave alienígena flotaba ahora permanentemente sobre el lago. Había sido solo un niño cuando llegaron por primera vez. Ahora, a los 35, era un veterano de los conflictos militares de la Tierra con 15 años de experiencia como Navy SEAL que parecían cada vez más inútiles en este nuevo mundo. Su teléfono vibró. El mensaje era breve. Oportunidad para personal cualificado. Reclutamiento de la Confederación hoy. Downtown Hilton, Suite 405. Adam casi lo ignoró. Los alienígenas, la Confederación, como se llamaban a sí mismos, rara vez tenían algo que ofrecer a los humanos normales. La mayor parte de su atención se dirigía a científicos y funcionarios gubernamentales. Pero algo le hizo coger la chaqueta. Quizás fue el aburrimiento. Quizás fue la creciente sensación de que la Tierra se estaba quedando atrás mientras la galaxia avanzaba. 3 horas después, Adam estaba sentado en una ornamentada suite de hotel frente a un ser que se parecía a un humanoide de piel azul con 4 brazos y ojos que brillaban débilmente en amarillo. Teniente Carter, dijo el alienígena, su dispositivo traductor hacía que la voz sonara casi humana. Soy el oficial de reclutamiento tras. Su historial militar es muy impresionante. Adam asintió pero no dijo nada. Había aprendido que los alienígenas a menudo tenían ideas diferentes sobre el flujo de la conversación. La Confederación está formando unidades especiales, continuó tras. Las llamamos equipos de activos externos. Ustedes los llamarían mercenarios. ¿Están contratando mercenarios humanos?, preguntó Adam, incapaz de ocultar su sorpresa. Estamos formando unidades de especies mixtas de mundos no miembros. Su tierra aún no es miembro de la Confederación, pero algunas de sus gentes tienen habilidades que nos resultan útiles. Adam se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el truco? La boca detrás formó lo que podría haber sido una sonrisa. Directo. Bien. El truco, como usted dice, es que el trabajo es peligroso. La Confederación ha estado en guerra con el Imperio Cristiano durante siglos. Necesitamos soldados dispuestos a asumir misiones que otros no pueden. ¿Y qué obtenemos a cambio? Pago en créditos de la Confederación. Atención médica avanzada. Y si sobrevive al contrato estándar de 10 años, ciudadanía para usted y su familia. Ciudadanía. La palabra flotaba en el aire. Significaba acceso a tecnología siglos por delante del desarrollo de la Tierra. Significaba las estrellas. Adam pensó por un momento antes de preguntar, ¿cuándo empezamos? Un mes después, Adam bajó de una nave de transporte junto a otros 49 humanos, todos veteranos militares de países de todo el mundo. La instalación de entrenamiento se extendía ante ellos. Un complejo masivo construido en la ladera de una montaña en un mundo cuyo nombre no podían pronunciar. Bienvenidos a lo que probablemente será su muerte, dijo una voz grave. El que hablaba medía casi 2,5 metros, con la piel gris como una roca y ojos que ardían en naranja. El comandante Kress, como se presentó, era un Valkyrie, una especie conocida por su dureza y su manera directa. Ustedes, blandos,
Están aquí porque necesitamos cuerpos, continuó Cres, caminando lentamente frente a la línea humana. La Confederación necesita soldados que sean desechables. Una mujer cerca de Adam se puso rígida. Kelly Ross, ex ranger del ejército. Adam la había conocido durante el procesamiento en el viaje hasta aquí. Estamos aquí para luchar, dijo Kelly con firmeza. No para ser sacrificados. Cres se movió con una velocidad sorprendente, deteniéndose a centímetros de la cara de Kelly. Lucharán. Probablemente morirán. Esa es la realidad de la guerra contra los cristianos. La única pregunta es si morirán inútilmente o se llevarán a algunos de ellos con ustedes. Al día siguiente, comenzó el entrenamiento. Los humanos descubrieron rápidamente que no eran los únicos mercenarios que se estaban reclutando. Había otras 6 especies alienígenas en su grupo de entrenamiento, todas de mundos que aún no formaban parte de la Confederación. Los Brukai eran seres masivos de 4 brazos con pieles gruesas que podían resistir el fuego de armas pequeñas. Los Venturi eran esbeltos y rápidos, capaces de moverse más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir. Los Taran tenían habilidades telepáticas naturales que los hacían excelentes en la coordinación. Los Morit podían ver en la oscuridad total y tenían reflejos 2 veces más rápidos que los humanos. Los Dres tenían sistemas de órganos redundantes que los hacían casi imposibles de matar de un solo disparo. Y los Ar eran cambiaformas que podían mezclarse con casi cualquier entorno. En comparación con estos alienígenas, los humanos parecían dolorosamente promedio. Sin habilidades especiales, sin armadura natural, sin sentidos mejorados. Recuérdame de nuevo por qué nos reclutaron, murmuró Sam Green, un exmarine que se había convertido en el compañero de litera de Adam. Carne de cañón, respondió Adam, observando cómo un Brukai levantaba fácilmente un peso que aplastaría a un humano. El entrenamiento fue brutal. Todos los días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del anochecer. Aprendieron a usar las armas de la Confederación, estudiaron las tácticas cristianas y realizaron simulaciones de combate que los dejaron magullados y agotados. Y los humanos perdieron. Perdieron cada ejercicio de entrenamiento, cada simulación, cada competencia. Siempre estaban un paso por detrás, siempre un poco demasiado lentos, siempre los primeros en caer. Los humanos son débiles, oyó decir Adam a un Venturi después de que hubieran terminado una vez más los últimos en una carrera de entrenamiento. No sobrevivirán a su primera batalla real. Incluso entre los mercenarios, se había formado una jerarquía. Los humanos estaban en la parte inferior. Después de 3 semanas, el comandante Cres reunió al escuadrón humano. Ahora son la unidad alfa de origen terrestre, anunció. Se ha procesado su primera asignación de misión. Un holograma apareció mostrando un denso mundo selvático con 3 lunas. Nexus 6, un planeta minero actualmente ocupado por las fuerzas crixianas. Su misión es desactivar la red de defensa planetaria para permitir que nuestras fuerzas aterricen. Adam estudió el holograma. Algo en esto no parecía correcto. Señor, ¿cuál es la resistencia esperada? Los ojos anaranjados de Cres se fijaron en él. Un batallón crixiano, defensas estándar y nuestro plan de inserción, preguntó Kelly, los deja a 80 kilómetros del objetivo. Se abrirán camino a pie para evitar ser detectados. Mientras la sesión informativa continuaba, Adam notó detalles que no cuadraban. La operación parecía mal planificada. La inteligencia era vaga. El plan de extracción, casi inexistente. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Adam se escabulló de los barracones. Se dirigió hacia el centro de mando, manteniéndose en las sombras como le habían enseñado. Fuera de la oficina de Cres, oyó voces. Los humanos no durarán un día en Nexus 6, decía alguien. No es necesario, respondió Cres. Si activan las alarmas perimetrales, sabremos dónde están los puntos ciegos en la red de defensa crixiana. Activos prescindibles, asintió la primera voz. Precisamente. El escuadrón Brukai estará listo para la misión real una vez que tengamos los datos de la inserción humana. Adam se escabulló, su mente acelerada. Era una misión suicida.
No los enviaban a desactivar nada. Los enviaban a morir para que la Confederación pudiera recopilar inteligencia. De vuelta en los barracones, despertó a Kelly, Sam y a algunos otros en los que había llegado a confiar. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Nos están tendiendo una trampa para que fracasemos, pero creo que tengo un plan que podría mantenernos con vida y mostrar a estos alienígenas exactamente de lo que son capaces los humanos». Habían pasado 3 meses desde que Adam Carter descubrió la verdad sobre su misión. Ahora, la unidad alfa de origen terrestre flotaba en la atmósfera de Nexus 6. El planeta selvático se extendía debajo de ellos como un vasto océano verde. La nave de desembarco se estremeció al entrar en turbulencia. «Última comprobación de equipo», dijo Adam. Mirando a los 12 humanos que componían su escuadrón, su entrenamiento había sido brutal, pero también los había forjado en una unidad compacta. Cada persona había encontrado su papel, su fuerza. Kelly Ross revisó su rifle de francotirador por última vez. Sam Green repasó los explosivos. Olivia Ward, su médica, se aseguró de que todos tuvieran sus kits de emergencia. Ben Howard, experto en comunicaciones, probó sus canales encriptados. «Recuerden», dijo Adam en voz baja. «Esperan que fracasemos. Esperan que muramos. Demostrémosles que están equivocados». Las puertas de la nave de desembarco se abrieron. Uno por uno, saltaron al aire caliente y húmedo de Nexus 6. Aterrizaron en un pequeño claro a 8 kilómetros de su zona de lanzamiento prevista. El primer cambio de Adam al plan original. Si la Confederación los estaba monitoreando como cebo, mejor no estar exactamente donde se les esperaba. ¿Situación?, preguntó Adam una vez que se hubieron reagrupado todos. «Todos presentes, daños mínimos en el equipo», informó Kelly. Era su segunda al mando, en quien más confiaba. La selva a su alrededor zumbaba con sonidos extraños. Árboles masivos alcanzaban cientos de metros de altura, sus troncos más anchos que las secuoyas más antiguas de la Tierra. El aire olía a plantas desconocidas y a descomposición. «Según el informe, tenemos 7 días para llegar a la estación de control de la red de defensa», dijo Ben, revisando su tableta de datos. 80 kilómetros a través de esto, hizo un gesto hacia la densa vegetación. Adam asintió. «Nos movemos en parejas. Patrón de avance estándar. Mantengan las comunicaciones al mínimo. No estamos aquí para luchar a menos que sea necesario». Se movieron por la selva como fantasmas. El tamaño más pequeño de los humanos en comparación con la mayoría de las otras especies mercenarias se convirtió ahora en una ventaja, permitiéndoles deslizarse a través de espacios estrechos en la maleza. Al segundo día, encontraron su primera señal de presencia cristiana, una patrulla moviéndose por la selva. Desde sus escondites, los humanos observaron cuidadosamente. Los cristianos eran seres reptilianos altos con placas de armadura natural y ojos que giraban independientemente. Llevaban rifles de plasma y se movían con precisión militar. 8 de ellos, formación de patrulla estándar, susurró Kelly desde su punto de observación. Adam tomó la decisión de evitar el contacto. Se escabulleron y continuaron su viaje, haciendo un amplio círculo alrededor de la ruta de la patrulla. Al cuarto día, se encontraron con algo inesperado. Los restos de una nave parcialmente enterrada en la selva. Las marcas la identificaban como perteneciente a los Venturi, una de las especies mercenarias con las que se habían entrenado. «Esto debe ser de uno de los intentos anteriores», dijo Sam mientras se acercaban con cuidado al lugar del accidente. Dentro de los restos, encontraron cuerpos, no solo de Venturi, sino también de Brucai. Otro equipo de mercenarios enviado antes que ellos. «No solo fracasaron», dijo Olivia mientras examinaba los restos. «Fueron masacrados». Adam encontró una tableta de datos parcialmente intacta y se la entregó a Ben, quien logró extraer algo de información. «Esto no es bueno», dijo Ben después de unos minutos. «Según esto, no hay solo un batallón crixiano en este planeta. Hay al menos 3, y la red de defensa es mucho más compleja de lo que nos dijeron». Los humanos se miraron, sus sospechas confirmadas. Los habían enviado a una misión diseñada para fracasar, enviados a morir. «Entonces, ¿qué hacemos?»,
preguntó Sam. Pedimos la extracción. Adam negó con la cabeza. Y les damos la razón sobre nosotros. No, nos adaptamos. Esa noche, elaboraron un nuevo plan. En lugar de un acercamiento frontal a la estación de control de la red de defensa, usarían aquello en lo que los humanos siempre habían destacado, la improvisación y el engaño. Al quinto día, capturaron a un explorador crixiano. Se necesitaron 3 de ellos para someter al alienígena más grande, pero lo lograron sin matarlo. Ben, que había estudiado los patrones del lenguaje crixiano durante el entrenamiento, interrogó a su prisionero. Aprendieron que la red de defensa tenía una debilidad. Necesitaba reiniciarse una vez cada día local, creando una ventana de 30 segundos en la que era vulnerable. Al sexto día, llegaron al perímetro de la estación de control. Estaba fuertemente custodiada, mucho más de lo que les habían dicho que esperaran. Al menos 50 soldados cristianos patrullaban el área con torretas automáticas cubriendo cada aproximación. Un asalto directo sería un suicidio, dijo Kelly mientras observaban desde una posición oculta. Entonces no asaltaremos, respondió Adam. Nos infiltraremos. Esa noche, pusieron su plan en acción. Sam y otros 2 colocaron pequeños explosivos en varios puntos alrededor del perímetro, programados para explotar en secuencia. Ben hackeó el sistema de comunicación crixiano usando códigos que habían obtenido de su prisionero. Olivia preparó parches médicos que bloquearían temporalmente sus firmas de calor de los escáneres crixianos. Justo antes del amanecer, cuando la red de defensa se reiniciaría, activaron la primera explosión lejos de donde realmente planeaban entrar. Como era de esperar, los cristianos respondieron, enviando tropas a investigar. Una segunda explosión alejó a más. Una tercera creó aún más confusión. Mientras tanto, Adam, Kelly y Ben se deslizaron a través de las ahora debilitadas defensas perimetrales. Entraron en la estación de control a través de un túnel de mantenimiento que su prisionero había revelado. Dentro se encontraron con 3 técnicos crixianos. Kelly los derribó con disparos aturdidores silenciosos antes de que pudieran dar la alarma. Ben trabajó rápidamente en la consola principal. Necesito 5 minutos, susurró. Afuera, las distracciones continuaban. Sam y los demás seguían activando pequeñas explosiones en diferentes lugares, haciendo que pareciera que una fuerza mucho mayor estaba atacando desde múltiples direcciones. 3 minutos hasta el próximo reinicio de la red, advirtió Ben. Adam vigilaba la puerta mientras Kelly cubría las ventanas. Podían oír el caos afuera mientras los cristianos luchaban por responder a lo que pensaban que era un asalto mayor. Hecho, dijo finalmente Ben, cuando la red se reinicie, en lugar de volver a funcionar normalmente, permanecerá caída. Salieron por donde habían entrado. Para cuando los crixianos se dieron cuenta de lo que había sucedido, los humanos ya se habían ido, desapareciendo de nuevo en la selva. Desde su punto de reunión a 8 kilómetros de distancia, observaron cómo el cielo se llenaba de naves de la Confederación. La red de defensa estaba caída. Su misión, la que se suponía que debían fallar, fue un éxito. 3 días después, estaban de vuelta en la base de la Confederación. El comandante Kress los miraba con sus ojos anaranjados muy abiertos por la incredulidad. ¿Cómo?, preguntó simplemente cuando Adam entregó su informe. Nos adaptamos, respondió Adam. Eso es lo que hacen los humanos. La noticia se extendió rápidamente entre las fuerzas de la Confederación. La misión que se había cobrado a 5 equipos de mercenarios anteriores había sido completada por los supuestamente débiles humanos. La unidad alfa de origen terrestre había tenido éxito donde los alienígenas más fuertes y rápidos habían fracasado. Y por primera vez, cuando los humanos caminaban por los pasillos de la base, las otras especies no los miraban con desprecio. Los miraban con algo nuevo, respeto teñido de confusión y quizás un toque de miedo. Había pasado un año desde el éxito de la unidad alfa de origen terrestre en Nexus 6. Ahora había 10 unidades humanas sirviendo a la Confederación, todas mostrando la misma sorprendente efectividad que desafiaba toda explicación. El comandante Kress estaba en la sala de observación viendo entrenar a la unidad Delta de origen terrestre.
Como oficial militar asignado para supervisar a todas las fuerzas humanas, había pasado meses tratando de entender qué hacía a estos seres físicamente poco notables tan efectivos en combate. «¿Sigue estudiando a sus mascotas, comandante?», preguntó el almirante Suk, un oficial de alto rango de la Confederación que acababa de entrar en la sala. Los ojos anaranjados de Kress se entrecerraron. «No son mascotas. Son soldados. Buenos soldados». Debajo de ellos, la capitana Sophia Wright dirigía a su unidad a través de un ejercicio de combate. Era más pequeña que la mayoría de su escuadrón. Con pelo castaño corto y movimientos rápidos, a pesar de su tamaño, inspiraba un respeto total en su equipo. Sus capacidades físicas son, en el mejor de los casos, promedio, dijo Suk, observando a un hombre humano luchar por levantar un peso que un niño Brukai podría manejar. Sus sentidos son débiles en comparación con los Morit. Carecen de la armadura natural de los cristianos. No pueden moverse tan rápido como los Venturi. ¿Qué los hace especiales? Kress se había hecho la misma pregunta muchas veces. Tengo la intención de averiguarlo, dijo. Acompañaré a la unidad Delta en su próxima misión. La misión era extraer a un científico de la Confederación capturado de una estación de investigación cristiana. El científico, un Taran llamado Vexno, había estado desarrollando una nueva tecnología de escudos cuando fue capturado hace 3 semanas. Mientras Kress observaba a los humanos prepararse, notó comportamientos que lo desconcertaron. Bromeaban sobre la muerte. Pasaban horas discutiendo escenarios improbables. Formaban vínculos rápidamente, tratando a los miembros del escuadrón recién asignados como viejos amigos en cuestión de días. ¿Por qué pierden el tiempo planificando eventos con menos del 2% de probabilidad?, preguntó Kress a la capitana Wright mientras ella esbozaba un plan de contingencia para un fallo de energía en toda la estación. Sophia levantó la vista de su tableta de datos. Porque el 2% no es cero. Y porque los planes que te salvan la vida suelen ser los que no pensabas que necesitarías. El equipo de 8 humanos más Kress partió en una nave sigilosa al día siguiente. Su objetivo era una pequeña estación de investigación que orbitaba el gigante gaseoso Keltor 7. La inteligencia sugería defensas mínimas. Los cristianos dependían del secreto en lugar de la fuerza para proteger esta ubicación. Mientras se acercaban en su nave sigilosa, Ben Howard, quien había sido transferido a esta unidad después de su éxito con la unidad Alfa, escaneó la estación. Algo no está bien, dijo, frunciendo el ceño ante su equipo. Estoy detectando muchas más firmas de energía de las esperadas, y la red de defensa es mucho más fuerte de lo que informó la inteligencia. Kress se movió para mirar el escáner. Podría ser un mal funcionamiento del equipo. Ben negó con la cabeza. No, señor. Esto es preciso. Esa estación ha sido mejorada significativamente desde nuestra última información. La capitana Wright reunió a su equipo. Esto cambia las cosas. Nuevo plan. Kress observó con creciente interés cómo los humanos adaptaban rápidamente su enfoque. En lugar de su punto de inserción original, ahora usarían una esclusa de mantenimiento en la parte inferior de la estación. En lugar de una ruta directa al área de detención, tomarían un camino más largo a través de los corredores de servicio. Los crixianos saben que vamos, dijo Sophia sin rodeos. Esto es una trampa. Si es una trampa, deberíamos abortar, declaró Kress. Este era el protocolo estándar de la Confederación. Los humanos intercambiaron miradas. Entonces Sophia sonrió. Un gesto que Kress había aprendido que indicaba no solo felicidad, sino a veces determinación o incluso agresión. No, dijo. Si nos están esperando, démosles algo inesperado. Cambiamos al plan Z. ¿Plan Z?, preguntó Kress. Esto no estaba en los materiales informativos. Eso es porque acabamos de inventarlo, respondió Sophia. Esto es lo que vamos a hacer. El plan que esbozó le pareció completamente irracional a Kress. En lugar de sigilo, anunciarían su presencia. En lugar de evitar las alarmas, las activarían deliberadamente. En lugar de moverse como una unidad, se separarían y tomarían diferentes rutas. Esto es una locura, dijo Kress cuando terminó.
Serán todos capturados o asesinados. Quizás, admitió Sofía, pero no estarán esperando la locura. Estarán esperando la lógica. La misión comenzó con su nave sigilosa disparando contra la antena de comunicaciones de la estación. Un acto que anunció inmediatamente su presencia. Las alarmas sonaron mientras atracaban, no en la esclusa de mantenimiento planeada, sino en una bahía de carga principal. La mitad del equipo salió corriendo, disparando armas y haciendo todo el ruido posible. Se adentraron más en la estación, atrayendo a las fuerzas cristianas tras ellos. Mientras tanto, Sofía, Ben y Cres se escabulleron en la dirección opuesta, usando la confusión para moverse hacia el nivel de detención. Los miembros de su equipo se están sacrificando, dijo Cres mientras se movían por los ahora casi vacíos corredores. No, respondió Sofía con calma. Están creando una distracción. Hay una diferencia. Llegaron al nivel de detención y lo encontraron sospechosamente desprotegido. La celda donde supuestamente se encontraba el científico estaba vacía. Como sospechaba, dijo Cres, esto era de hecho una trampa. Ben estaba escaneando las paredes con un dispositivo de mano. El verdadero bloque de detención está oculto, dijo. Detrás de esta pared, hay un pasaje secreto. Encontraron la puerta oculta y pasaron a un corredor que no estaba en ningún plano de la estación. Al final había una puerta segura detrás de la cual encontraron no solo al científico Taran por el que habían venido, sino también a otros 3 prisioneros de la Confederación. ¿Cómo lo supieron?, preguntó Cres mientras liberaban a los prisioneros. No lo sabíamos, admitió Sofía. Pero la historia humana está llena de prisiones secretas y cautivos ocultos. Supusimos que los crixianos podrían pensar de la misma manera que nosotros. Mientras regresaban, las alertas de toda la estación indicaban que se habían lanzado múltiples cápsulas de escape. Los cristianos estaban desviando fuerzas para recapturar estas cápsulas. ¿Su equipo?, preguntó Cres. Sofía asintió. Cápsulas vacías. Otra distracción. Llegaron a la bahía de carga y encontraron su nave asegurada por el resto del equipo, que había regresado después de llevar a las fuerzas cristianas a una persecución salvaje por la estación. Mientras escapaban, Cres observó a los humanos con una nueva comprensión. Habían tenido éxito no a pesar de su enfoque aparentemente caótico, sino gracias a él. De vuelta en la base de la Confederación, Cres presentó su informe. En él, escribió, la mayor fortaleza de los humanos parece ser lo que consideraríamos su mayor debilidad, su imprevisibilidad. No siguen caminos óptimos. Crean el caos deliberadamente. Planifican para lo improbable. Lo más preocupante de todo es que parecen prosperar en condiciones que harían que otras especies se derrumbaran. La noticia del éxito de la misión se extendió rápidamente. La historia creció con cada relato. Como los humanos habían atacado descaradamente una estación cristiana, liberado a múltiples prisioneros y escapado sin una sola baja. En los bares de mercenarios de todo el espacio de la Confederación, los soldados comenzaron a compartir historias sobre las unidades de origen terrestre. Cuando comenzaban tales historias, incluso los mercenarios alienígenas más valientes se callaban, escuchando con una mezcla de incredulidad y creciente respeto y miedo. Aunque ninguno lo admitiría, definitivamente había miedo. Han pasado 5 años desde que se formó la primera unidad de origen terrestre. El bar mugriento de la Estación Avanzada 12 estaba lleno de mercenarios de una docena de especies diferentes. Esta remota estación espacial servía como terreno neutral donde los soldados de fortuna podían descansar entre misiones. En un rincón oscuro se sentaba un grupo de mercenarios tarsianos. Eran seres reptilianos con escamas que cambiaban de color ligeramente según su estado de ánimo. Su líder, Drex, contaba historias de guerra a un tarsiano más joven que se había unido recientemente a su tripulación. La próxima semana, atacaremos el puesto de avanzada. Humano en Vega Prime, dijo el joven tarsiano, mostrando dientes afilados y lo que pasaba por una sonrisa entre los de su especie. Debería ser dinero fácil. Los humanos son blandos. Los tarsianos mayores se callaron, sus escamas se oscurecieron a un azul profundo, una señal de miedo entre su especie. Drex tomó un largo trago de su taza antes de hablar.
Nunca te has enfrentado a humanos antes, ¿verdad? Las escamas del joven brillaron con un confiado naranja. ¿Qué tan duros pueden ser? No tienen armas naturales, ni armadura. Son solo carne andante. Un tarsiano mayor llamado Krell emitió un bajo siseo. Me enfrenté a la unidad gamma de origen terrestre en Traprime. Éramos 20 y ellos 8. Ahora otros mercenarios en el bar también estaban escuchando. Las historias sobre las unidades de origen terrestre siempre llamaban la atención. Traprime es un mundo de hielo, continuó Krell. Temperaturas que deberían matar a las especies de sangre caliente. Pensamos que esta sería nuestra ventaja. Estábamos equivocados. Krell describió cómo su equipo había rastreado a los humanos a través de páramos helados. Como habían tendido una emboscada perfecta cerca de un estrecho paso entre acantilados de hielo. Los teníamos atrapados. Sin salida. Abrimos fuego. La voz de Krell bajó. No corrieron. No se rindieron. Lo primero que hicieron fue disparar al hielo sobre nosotros. Crearon una avalancha que enterró a la mitad de nuestra fuerza. Las escamas del joven tarsiano ya no eran naranjas. Un tiro de suerte. No, dijo Krell con firmeza. Planeado. Nos llevaron allí deliberadamente. Usaron nuestra propia trampa contra nosotros. Desde otra mesa, un mercenario Venturi de piel plateada se unió a la conversación. En Dracon 3, vi a un soldado humano aislado de su unidad. Rodeado. 6 horas mantuvo la posición. 6 horas con una pierna rota y munición limitada. ¿Cómo sobrevivió?, preguntó alguien. No lo hizo, respondió el Venturi. Pero se llevó a 7 de nuestros mejores con él. Y estaba sonriendo al final. Sonriendo. Siguieron más historias. Un Brukai contó cómo los humanos usaban tácticas de guerra psicológica que parecían rozar la crueldad. Un Morit describió a humanos funcionando sin dormir durante días. Una Ara habló de soldados humanos sacrificándose por compañeros de equipo que conocían desde hacía apenas unas semanas. El Imperio Cristiano ahora ofrece el triple de pago por misiones donde pueda haber humanos presentes, dijo Drex. El triple. Piensen en eso. Las escamas del joven tarsiano habían cambiado a un gris pálido de incertidumbre. Pero, ¿por qué? ¿Qué los hace tan diferentes? En ese momento, la puerta del bar se abrió y entraron 3 humanos. La sala se quedó en silencio. Eran miembros de la unidad alfa de origen terrestre, reconocibles por sus distintivos uniformes negros y plateados. El líder era Adam Carter, ahora comandante, su rostro con cicatrices que no estaban allí hace 5 años. Los humanos no parecieron notar el silencio mientras se dirigían a la barra. O quizás simplemente estaban acostumbrados. Ese es el comandante Carter, susurró Drex. Su unidad tiene la tasa de éxito más alta en la historia de la Confederación. Mientras tanto, en la nave de mando de la Confederación Destiny, el coronel Adam Carter se presentaba ante el Consejo de Guerra. 5 años lo habían cambiado. Estaba más delgado, más duro, con canas comenzando a aparecer en su cabello oscuro. El lado izquierdo de su rostro tenía cicatrices de quemaduras de una misión de hace 2 años. El consejo estaba formado por oficiales de alto rango de todas las principales especies de la Confederación. En el centro se sentaba el comandante supremo Zeus, un anciano Taran cuyas habilidades telepáticas habían guiado a la Confederación durante décadas. Coronel Carter, comenzó Zeus, hemos estado analizando qué hace que las unidades humanas sean tan efectivas. Nuestros hallazgos son interesantes. Una pantalla holográfica apareció en el centro de la sala mostrando datos de combate, perfiles psicológicos y resultados de misiones. Al principio, creíamos que era simplemente la imprevisibilidad de su especie, continuó Zeus. Pero eso es solo una parte del cuadro. Lo que realmente distingue a los humanos es algo más complejo. La pantalla cambió para mostrar escáneres cerebrales humanos junto a los de otras especies. La mayoría de las especies sintientes sobresalen en uno de 2 enfoques, explicó un científico Valkyrie. O son altamente individualistas como los Venturi, o son completamente colectivos como los AR. Los humanos de alguna manera logran ambas cosas simultáneamente.
Adam miró los datos con interés. Nunca había pensado en los humanos como especiales. Para él, simplemente estaban haciendo lo que les salía natural. Sus estructuras sociales permiten un individualismo feroz y una cooperación completamente desinteresada al mismo tiempo, continuó el científico. En situaciones de combate, esto crea unidades que pueden tanto seguir órdenes exactamente como improvisar cuando es necesario sin perder la cohesión. Adam pensó en su equipo, en Kelly, que discutiría con él ferozmente durante la planificación, pero seguiría sus órdenes sin dudar una vez que comenzara una misión. En Sam, a quien le gustaba trabajar solo, pero arriesgaría su vida sin dudarlo por cualquier miembro del equipo. Hay algo más, dijo Seo, inclinándose hacia adelante. Algo que nos parece muy preocupante. Los humanos parecen haber evolucionado de manera diferente a cualquier otra especie conocida. El holograma mostraba árboles evolutivos de varias especies. La mayoría de las especies inteligentes evolucionaron superando desafíos ambientales o depredadores, explicó el científico Valkyrie. Sus principales amenazas eran las fuerzas de la naturaleza u otras especies. Adam asintió, preguntándose a dónde iba esto. Los humanos son diferentes, dijo Salos. Su principal presión evolutiva fueron ustedes mismos. Compitieron contra su propia especie, forzando una adaptación y contraadaptación constantes. Esto no tiene parangón entre las especies de la Confederación. La Cámara del Consejo estuvo en silencio por un momento. Luego, el comandante supremo Zeus habló de nuevo. La Confederación desea ofrecer formalmente la membresía a la Tierra, Coronel Carter. Membresía completa, no el estatus de prueba que generalmente se otorga a los mundos en desarrollo. Adam estaba atónito. A la Tierra le habían dicho que tardaría al menos un siglo en alcanzar el estatus de miembro de pleno derecho. ¿Por qué ahora?, preguntó. La expresión de Zeus era ilegible. Porque creemos que es en el mejor interés de la Confederación tener a los humanos completamente integrados en nuestra sociedad. La alternativa. La alternativa quedó sin decir, pero Adam la entendió. La Confederación temía lo que podría pasar si los humanos permanecían al margen, vendiendo sus servicios al mejor postor. Los estaban incorporando no solo como aliados, sino para asegurarse de que no se convirtieran en enemigos. Al salir de la Cámara del Consejo, Adam pensó en lo lejos que habían llegado los humanos en 5 años. De ser desestimados como débiles a ser temidos y respetados lo suficiente como para que la Confederación cambiara sus propias reglas. La leyenda de las unidades de origen terrestre estaba creciendo, y con ella la incómoda pregunta que muchas especies alienígenas comenzaban a hacerse. ¿Qué pasaría si estos seres impredecibles y adaptables se volvieran alguna vez contra ellos? Han pasado 10 años desde que se formó la primera unidad de origen terrestre. La Tierra había cambiado drásticamente en ese tiempo. La tecnología de la Confederación había transformado la sociedad humana. Ciudades relucientes se alzaban hasta las nubes. Enfermedades que antes se cobraban millones de vidas cada año ahora se curaban fácilmente. Los humanos habían establecido colonias en 12 mundos, con más planeadas cada año. Pero todo eso estaba ahora en peligro. En el puente de la nave de mando de la defensa terrestre, intrépido, el general Adam Carter estudiaba la pantalla holográfica con sombría concentración. Su cabello era ahora completamente gris, su rostro curtido por una década de guerra. Las cicatrices de quemaduras en el lado izquierdo de su rostro se habían desvanecido un poco, pero seguían siendo un recordatorio de batallas pasadas. Realmente vienen, dijo la almirante Kelly Ross, que estaba a su lado. Había estado con él desde el principio. Desde la unidad alfa de origen terrestre hasta los más altos rangos del nuevo ejército de la Tierra. La pantalla mostraba 300 naves de guerra acercándose a la Tierra, la flota Garra Oscura del Imperio Cristiano, comandada por el gran almirante Zorn. En todos los largos siglos de conflicto entre la Confederación y el Imperio, la flota Garra Oscura nunca había conocido la derrota. ¿Tiempo de llegada?, preguntó Adam. 2 horas, respondió Kelly. Los refuerzos de la Confederación no llegarán hasta dentro de al menos 3 días. La Tierra enfrentaría esta amenaza sola. Adam se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Envíe la señal.
La operación Última Resistencia está ahora activa. En todo el sistema terrestre, las plataformas de defensa ocultas se activaron. Naves civiles que habían sido modificadas en secreto para la guerra se pusieron en posición. En la superficie de la Tierra, los centros de defensa se prepararon para una posible invasión terrestre. ¿De verdad crees que podemos ganar esto?, preguntó Kelly cuando estuvieron solos. Adam la miró. Tenemos que hacerlo. Hemos pasado 10 años preparándonos para este momento. Los Crixianos habían lanzado esta ofensiva desesperada por una razón: eliminar la Tierra antes de que los humanos se integraran completamente en la sociedad de la Confederación. Sus informes de inteligencia habían identificado a los humanos como la mayor amenaza a largo plazo para el Imperio. En sus aposentos, Adam revisó los planes de defensa finales. La Tierra había pasado la última década estudiando las tácticas, la tecnología y la psicología cristianas, mientras la mayor parte del planeta disfrutaba de los beneficios de la membresía de la Confederación. Un programa secreto había estado desarrollando armas y estrategias diseñadas específicamente para contrarrestar a las fuerzas cristianas. General, anunció su asistente de IA, el gran almirante Zorn está transmitiendo un mensaje a la Tierra. La pantalla se iluminó para mostrar al comandante cristiano, un reptiliano alto y de complexión fuerte con escamas negras y ojos como carbones encendidos. Pueblo de la Tierra, comenzó Zorn, su traductor haciendo que su voz sonara antinaturalmente suave. Su mundo está solo. La Confederación no puede salvarlos. Ríndanse ahora y su población será perdonada. Resistan y convertiremos sus ciudades en cenizas. Adam no respondió al mensaje. En cambio, envió órdenes a todas las fuerzas de la Tierra. Comiencen el despliegue de las fases 1 a 3. Mantengan silencio de comunicaciones. Mientras la flota Garra Oscura se acercaba a la órbita de la Tierra, no encontraron resistencia. Ninguna nave los desafió. Ninguna arma disparó. ¿Se rinden los humanos sin luchar?, preguntó Zorn a sus oficiales en el puente de su nave insignia, el Puño del Emperador. No se ha recibido ningún mensaje de rendición, almirante, respondió su segundo al mando. Pero nuestros escáneres muestran que su flota de defensa no ha abandonado la órbita. Los ojos de Zorn se entrecerraron. Una trampa, entonces. Nuestra inteligencia indica que su tecnología es muy inferior a la nuestra, le recordó el oficial. ¿Qué trampa podrían tender que amenazara a la flota Garra Oscura? Estos son humanos, dijo Zorn, casi escupiendo la palabra. Esperen lo inesperado. Mientras la flota cristiana entraba en la órbita de la Tierra, finalmente se encontraron con los defensores del planeta, un pequeño grupo de 50 naves que parecían ser su principal fuerza de defensa. Patético, dijo el oficial de armas de Zorn. Su flota es diminuta, pero Zorn se mantuvo cauteloso. ¿Por qué se opondrían a nosotros con una fuerza tan pequeña? Comenzar a escanear en busca de naves camufladas o plataformas de armas ocultas. Los escaneos no revelaron nada. La flota de defensa de la Tierra era exactamente lo que parecía ser, una fuerza irremediablemente superada que se enfrentaba a un enemigo muy superior. Fuego a discreción, ordenó Zorn. Las armas cristianas resplandecieron. Rayos de energía y torpedos de plasma se dirigieron hacia las naves de la Tierra. Pero en lugar de explotar o tratar de evadir, las naves terrestres brillaron extrañamente. Las armas crixianas pasaron a través de ellas. «¡Hologramas!», gritó Zorn. En ese momento, comenzó el verdadero ataque. Pequeños cazas de un solo hombre emergieron de escondites en todo el campo de escombros que rodeaba la órbita de la Tierra. No eran las naves avanzadas que los cristianos esperaban, sino naves más simples que los pilotos humanos podían volar manualmente si sus computadoras se desactivaban. Simultáneamente, naves de carga civiles que se habían estado escondiendo a plena vista de repente abandonaron sus disfraces, revelando sistemas de armas. La flota cristiana, preparada para la guerra espacial convencional, se encontró enfrentando a un enemigo que se negaba a luchar convencionalmente. Las naves humanas no formaron líneas de batalla ni siguieron tácticas estándar. Se agruparon como insectos, apuntando a puntos débiles específicos que la inteligencia humana había identificado en los diseños de las naves cristianas.
Están concentrando el fuego en nuestras matrices de sensores, informó el oficial táctico de Zorn, y apuntando a nuestros puertos de escape del motor. No eran sistemas vitales, pero su pérdida reducía la eficiencia de la nave cristiana. Era la muerte por 1000 cortes en lugar de golpes mortales. Mientras la batalla espacial se desataba, Zorn ordenó a las fuerzas terrestres que aterrizaran en la Tierra. Pero aquí también, los humanos habían preparado sorpresas. Los cristianos no encontraron una resistencia militar organizada, sino un planeta donde cada ciudadano había sido preparado para la invasión. En América del Norte, las tropas cristianas fueron confundidas por señales falsas que las llevaron a emboscadas. En Europa, se encontraron con ciudades que parecían abandonadas, pero que en realidad estaban llenas de defensores ocultos. En Asia, se enfrentaron a un terreno que había sido sutilmente modificado para canalizarlos hacia zonas de muerte. En el puño del emperador, Zorn recibía informes cada vez más desesperados de sus comandantes en tierra. Su flota, aunque todavía en gran parte intacta, estaba siendo desgastada por el acoso constante de las fuerzas humanas. Entonces, una pequeña flota apareció en el borde del sistema. Solo 20 naves lideradas por una que Zorn reconoció, el Intrépido, la nave insignia de la Tierra. Retuvieron su fuerza principal, se dio cuenta Zorn. Que vengan. Los destruiremos. Pero a medida que el Intrépido se acercaba, el oficial de sensores de Zorn dio la alarma. Almirante, sus sistemas de armas son imposibles. El Intrépido disparó. Su arma principal no era el rayo de energía estándar de la Confederación, sino algo nuevo. Una tecnología híbrida que combinaba el ingenio humano con la ciencia de la Confederación. El rayo atravesó las naves insignia cristianas como si no estuvieran allí. ¿Cómo?, exigió Zorn. ¿Cómo sabían la frecuencia exacta para penetrar nuestros escudos? El rostro de Adam Carter apareció en la pantalla de Zorn. Llevamos 10 años estudiándolos, almirante. Sabemos más sobre su tecnología que ustedes. El puño del emperador se estremeció mientras más impactos aterrizaban. Los sistemas fallaron en toda la nave. Por primera vez en su larga carrera, Zorn dio la orden que nunca esperó dar. Retirada. La flota Garra Oscura, el orgullo del Imperio Cristiano, se retiró en desorden. La batalla por la Tierra había terminado. La humanidad había prevalecido. Después, cuando finalmente llegaron los refuerzos de la Confederación, la leyenda de los nacidos en la Tierra solo se hizo más fuerte. La historia se extendió por toda la galaxia. Como los humanos habían derrotado a lo inderogable. Como una especie supuestamente primitiva había superado en pensamiento y lucha a un enemigo con siglos más de experiencia. Años más tarde, un joven recluta alienígena le preguntaría a un veterano por qué todos se callaban cuando se mencionaban las unidades de origen terrestre. El veterano explicaría que los humanos no solo eran combatientes efectivos. Eran la única especie que evolucionó principalmente compitiendo consigo misma en lugar de con la naturaleza. Piensa en lo que eso significa, diría el veterano. Todas las demás especies de la galaxia evolucionaron para sobrevivir a su entorno. Los humanos evolucionaron para sobrevivir unos a otros. Son sus propios peores enemigos, lo que los convierte en los peores enemigos para cualquier otro también. En toda la galaxia, en los oscuros rincones de los puertos espaciales y los bares de mercenarios, la mera mención de las unidades de origen terrestre continuaba deteniendo las conversaciones y haciendo que las miradas se desviaran nerviosamente. No porque los humanos fueran los más fuertes o los más rápidos o los más avanzados tecnológicamente, sino porque eran los más impredecibles, los más adaptables, y quizás, la única especie que parecía prosperar cuando todo salía mal.